Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Álvarez González y hoy vamos a dar el tema de farmacoterapia y la nomenclatura de los fármacos. ¿Me confirma si están viendo la diapositiva? Sí, doctor. Sí, doctor, Okay. estamos viendo. El término farmacoterapia pues viene del griego, que se le llama farmacón o terapellín, que significa cuidar, ¿sí? Más que todo, pues se va a ver cómo acciona la acción de los fármacos sobre aquellas personas enfermas. Eso es lo que va a estudiar. Es parte de la farmacodinámica. Con los avances de la industria, las tecnologías, la computación, los análisis químicos que ahora son mucho mejores, pues se ha creado una serie de medicamentos que son más seguros, más eficaces, más diversos, más selectivos, y eso permite a las personas, al personal médico, hacer un uso más racional sobre estos fármacos y que es más específico para las enfermedades que se está colocando. Antes, los fármacos eran como las medicinas naturales, que se daba un medicamento natural, pero el medicamento natural tiene muchas sustancias químicas. Entonces, les sirve para una cosa, pero también altera algunas otras cosas. Igual los fármacos en un tiempo fueron así. Entonces, pero con el desarrollo de la tecnología y la creación de ramas como la biofarmacia, la farmacogenética clínica, la farmacocinética y la farmacodinamia, entonces se fueron ya individualizando estos fármacos, estos medicamentos, con regímenes adecuados, más seguros, que no lleguen a producir toxicidad o daño a las personas. Hay una palabra que siempre va a haber en la especialidad farmacológica, es decir, la documentación que trae un fármaco, que es parte de que todos los fármacos tienen su riesgo. No hay ningún fármaco que no tenga riesgo. Y ahí está el problema cuando un paciente lee lo que le recetamos. Lo primero que lee es los riesgos y no los beneficios, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que colocar una balanza que cuál es mayor, los beneficios o es mayor los riesgos. Y en base a eso se da un fármaco, ¿sí? Si los riesgos son más que los beneficios, pues no hay que dar para nada. Pero si el beneficio es mayor que el riesgo, entonces sí lo podemos dar. Y eso es en todos los medicamentos. No hay ninguno que se salve, ¿sí? Ninguno es. Incluso miren el acetaminofén, que lo utilizamos de compra en las pulperías a granel, a la cantidad que queramos, y nos los tomamos a la cantidad que queramos también. Es decir, si me duele la cabeza, me tomo 2 tabletitas de un solo. A los 20 minutos no se me quitó el dolor de cabeza, me tomo otras 2 tabletitas. A la hora no se me quita, otras 2 tabletitas y ya van ahí 6 tabletas de acetaminofén, ¿sí? Entonces, hasta el acetaminofén puede ser tan peligroso como una alergia a la penicilina, ¿sí? Entonces, el acetaminofén a sobredosis produce hepatitis fulminante. Es decir, que su hígado ya no va a funcionar por acumulación de algunos metabolitos del acetaminofén en el hígado y le inflama el hígado, por eso se le llama hepatitis fulminante. Y eso pues nadie lo ve. Pero sí, cuando usted le receta hoy con la tecnología
de los celulares y que está de premisa el Google y todo eso, lo primero que leen son los riesgos que hay de tomar esas medicinas, ¿va? Entonces, cualquier medicina que usted vaya a tomar, vea un libro de farmacología, lea un libro, un vademecum, el PLM, y van a ver que siempre hay un riesgo en cada fármaco. Pero no es por eso que vamos a dejar de usar los fármacos, porque imagínense, si no recibe el tratamiento, se muere. Probabilidad de morir, 100%, si no recibe el tratamiento. Si recibe el tratamiento, bueno, lo cura o lo hace paliativo. Ya vamos a ver los diferentes tipos de acciones de los fármacos, pero le prolonga la vida o lo cura, ¿sí? Y algunos fármacos, pues, no le va a producir absolutamente nada y te va a haber un porcentaje de que se van a complicar por la enfermedad. O va a haber un pequeño porcentaje, pero bien pequeño, mucho más pequeño que por la enfermedad, que el fármaco le llegue a provocar un daño, ¿sí? Entonces siempre va a ocurrir eso. Entonces siempre hay un riesgo-beneficio. Siempre y cuando el beneficio sea mayor, lo podemos utilizar, ¿sí? Se reconocen varios tipos de terapias, 5, que son la terapia específica o curativa, terapia paliativa o sintomática, terapia de apoyo, terapia de reemplazo o sustitutiva y terapia restaurativa. Esas son las terapias que vamos a dar dependiendo de la patología o del problema que tenga esta persona. Vamos a definir cada una de ellas. Cuando hablamos de terapia específica o curativa, significa que vamos a eliminar por completo o erradicar por completo la enfermedad, el agente que lo causa. Entonces va a ser eliminado con el tratamiento terapéutico, ¿sí? Ejemplo, si tenemos una bacteria, entonces le damos un antimicrobiano, ¿sí? Como por ejemplo amoxicilina, citromicina, eritromicina, y el microorganismo muere y el ser humano se recupera y ya se pone en un buen estado de salud mental y físico normal, ¿sí? Y hoy con las terapias génicas le da mucho más seguridad, o decir a nivel genético, le da mucho el estudio a nivel genético de los fármacos, es contra enfermedades infecciosas, son de tipo curativo y que tienen una mayor seguridad de aplicarlas, ¿sí? Y que no le vaya a producir efectos tóxicos o daño. En el anterior, pues, la persona va a quedar curada, va a quedar sana después del tratamiento. Pero hay veces que no ocurre eso. Hay veces que las enfermedades son tan terribles que no tienen cura. Entonces se le da una terapia paliativa o sintomática. Es decir, mientras aparece algún medicamento que lo cure, le vamos a dar medicina para que le bajen los síntomas, el malestar de las manifestaciones que tiene esa enfermedad. Entonces se va a sentir esta persona con mejor agrado ante la enfermedad, ¿sí? Uno de los ejemplos aquí que está acá son muchas enfermedades nos producen dolor. Es una de las primeras características o signos que tenemos en nuestro cuerpo y que nos dice que algo anda mal en nuestro sistema, es el dolor, ¿sí? Entonces, como forma paliativa, le damos un analgésico como la aspirina o la morfina
pero que este no le va a curar. Solo le va a bajar el dolor, pero la causa de la enfermedad, la causa que provoca el dolor, no se la va a quitar, ¿sí? Por lo que se le denomina terapia paliativa. Entonces siempre debe de ir una terapia curativa y una terapia paliativa. Una que me baje los síntomas y otra que me cure la enfermedad, ¿sí? De ahí tenemos la terapia de apoyo. La terapia de apoyo, más que todo, es para mantener la integridad fisiológica o funcional del paciente mientras se coloque un tratamiento adecuado y ya más definitivo, ¿sí? Esto le va a servir también para la recuperación del paciente en el caso de que tengan tratamientos de tipo prolongados o crónicos en la que tiene que utilizar por mucho tiempo y poco a poco va a degenerando el organismo. Entonces se le va a dar terapia de apoyo. Ejemplos tenemos los sedantes, los diuréticos, los antihipertensivos, incluso también la parte de la nutrición son terapias de apoyo, ¿sí? De ahí tenemos la terapia de reemplazo o sustitutiva, que es cuando un órgano o un sistema deja de funcionar, ya no está produciendo alguna hormona, alguna sustancia que debería de haber estado produciendo, como por ejemplo esta enfermedad que está aquí de cuando hay problemas de hormonas adrenocorticales, en la enfermedad de Addison, debo decir que la glándula suprarrenal, que está arriba del riñón, deja de funcionar y ya no produce un montón de hormonas como por ejemplo el cortisol, la aldosterona. Entonces empieza a sentir una cantidad de manifestaciones como debilidad, vómitos, mareos, visión borrosa, hasta que lo puede llegar a la muerte por falta de estas hormonas adrenocorticales, ¿sí? Entonces lo que se hace es reemplazo de estas hormonas para que pueda sobrevivir la persona. O como el ejemplo que dimos el día de ayer, el diabético, el diabético que ya las células del páncreas no están produciendo la insulina, entonces se reemplaza o se sustituye con una insulina exógena, el cual se puede poner subcutánea o intradérmica, ¿sí? Entonces de esa forma hacemos una terapia de reemplazo o sustitutiva, ¿sí? Aquí tenemos unos ejemplos de estas de reemplazo en la que la hormona suprarrenal ya deja de producir hormonas adrenocorticales, ¿sí? Como la aldosterona, el cortisol, y pues más que todo el órgano va a decaer poco a poco. ¿Sí? Entonces se le dan las hormonas, como les había dicho, de forma exógena, que por ejemplo le damos a aldosterona, le damos a dar cortisol, para que trabaje en una forma adecuada el metabolismo. La finalidad de esta terapia más que todo es la rápida recuperación. Cuando hablamos de terapia restaurativa, es una rápida recuperación de la salud. Eh, no guarda relación con la enfermedad original, pero, por ejemplo, imagínense que esta persona quede con un accidente cerebrovascular, quede inválida, los músculos se van a atrofiar y entonces la terapia restaurativa es una fisioterapia de los miembros inferiores, los miembros superiores, hasta que se vuelva a recuperar esta persona adecuadamente. No le estamos dando tratamiento para el ACV, el accidente cerebrovascular. Sí, se debe dar al mismo tiempo, pero también se debe dar tratamiento restaurativo, ¿sí?
Entonces, de esa forma es un ejemplo en la terapia restaurativa. Ok, de ahí tenemos la quimioterapia. La quimioterapia es un tratamiento que se hace a través de sustancias completamente químicas para un sinfín de enfermedades de afección. Pero nosotros acá la quimioterapia lo utilizamos principalmente como antineoplásico, es decir, tratamiento para el cáncer. Uno de los ejemplos que tenemos ahí, esos tres, el bexaroteno, el bleomicina y la capacitabina, son químicos que van a actuar sobre diferentes tipos de tumores o cánceres, ¿sí? El objetivo de esta quimioterapia es que elimine las células malignas o las células del tumor, ¿verdad? Para que esta persona le dé una sobrevida, una calidad de sobrevida mucho mejor, porque que tenga más tiempo o que se cure realmente. Pero desgraciadamente no solo mata las células malas, también mata las células buenas y puede tener algunos efectos indeseables o riesgo, como producirnos una anemia plástica, es decir, que la médula del hueso ya no va a producir sangre, ¿sí? Entonces, pero ¿cuál sería el nivel, el riesgo y el beneficio? Al utilizar una quimioterapia, usted le extiende la calidad de vida y le extiende el tiempo de vida. Si usted no le da la quimioterapia, la enfermedad va a degenerarse rápido y la persona va a morir y va a sufrir mucho más, ¿sí? Entonces, por eso les decía yo que hay que establecer riesgo-beneficio en todos los medicamentos. Y aquí en quimioterapia mucho más todavía porque son sustancias que no solo eliminan el tumor, sino que también eliminan sus células buenas, ¿sí? Acá tenemos una curva de crecimiento tumoral de Gomperticiano en la que dice él que las células tumorales crecen en cantidad de 10 a las 3. Cuando es menos de 1 miligramo, no se detecta. 10 elevada a la 6. Cuando son 1 miligramo, ¿sí? 10 a las 9, la cantidad de células tumorales ya tiene de 1 gramo y ya son tumores detectables clínicamente. Y cuando son 10 a la 12, 12 veces 10, ya son tumores letales, ya estamos hablando de tumores que pesan de 1 kilo o más, y ya estos tumores son mortales, es decir, que ya matan a las personas, ¿sí? Entonces, cuando damos la quimioterapia, evitamos este crecimiento de los tumores, sino que cuando comenzamos la quimioterapia, vamos a ver que la cantidad de células tumorales empiezan a decaer. Algunas veces decaen a cero, otras veces decaen y retardan el crecimiento. Y eso le permite darle más tiempo de vida a la persona y de mayor calidad, ¿sí? La quimioterapia, pues, tiene su toxicidad. Desgraciadamente, son uno de los tratamientos en la que presenta mucha toxicidad por la sustancia química que se introduce y nos da 4 tipos de toxicidad. Toxicidad inmediata que se presenta en horas a días. Hay vómitos, hay reacciones de alergia, hay insuficiencia renal aguda. Toxicidad precoz que se presenta de días a meses. Hay bajada de las defensas, la leucopenia, hay caída de pelo, hay inflamación de las mucosas labiales, la mayoría de las mucosas, que se llama mucositis.
ahí como está la fotografía. La toxicidad retardada, que se presenta en semanas a meses, en la que ya el paciente empieza a sentir neuropatías periféricas, es decir, dolores a nivel de los nervios, miocardiopatía, el corazón se empieza a agrandecer y daños a nivel del oído o toxicidad, ¿sí? Y ahí tenemos la toxicidad tardía, que es de meses a años, en la que pues la persona puede quedar con el riesgo de que la quimioterapia le elimine las células genitales, entonces puede llegar a provocar esterilidad o a veces nos puede llegar a provocar más generación de otros cánceres, ¿sí? La carcinogénesis. Entonces, ese es el problema de la quimioterapia, pero hay que ver el riesgo-beneficio. Si no le doy la quimioterapia, esta persona pues muere en 3 meses. Le doy la quimioterapia, esta persona puede morir en 5 años o en 10 años. Entonces, le doy más tiempo de vida y más calidad, ¿sí? Con sus consecuencias o efectos de toxicidad por la utilización del químico, ¿sí? De ahí tenemos la palabra placebo. Al principio de la clase habíamos dicho que un placebo era un fármaco que no tenía la sustancia activa. Es decir, que solo tenía materiales inertes que no llegan a producir absolutamente ningún cambio en el organismo. No produce reacciones químicas, no cambia el metabolismo, no altera las funciones de las células, no altera la función de algún órgano, de algún sistema, no elimina ningún microbio, sí, microorganismo. Pero hay personas que cuando lo utilizan, pues se curan, ¿sí? Entonces, la sustancia placebo, y dirán ustedes, pero ¿cómo puede ser que se cure? Pues a veces las enfermedades son de origen psicológico, ¿sí? A veces las enfermedades tienen un impacto importante en el pensamiento de la persona y puede llegar a provocar mejoría o curación. Vamos. Eh, Ahora, ¿para qué sirve entonces el placebo? Para los científicos, las personas que trabajan en la producción de fármacos, para controles, casos de controles, comparación de efectividad y eficacia de fármacos. Si ustedes ven acá, tenemos una población diana. La población es aquella donde vamos a hacer un estudio. De esa población diana vamos a sacar por criterios de selección una población de estudio, una muestra. Y de esa muestra se van a perder algunas personas porque no quieren participar y otras que dan su consentimiento. Y entre ellas se consideran los participantes muestra. De estos participantes muestra se dividen en 2 grupos, grupo A y grupo B de control. El grupo A se les aplica el fármaco que se va a verificar si sirve o no sirve. Y el grupo B, el placebo. Es el mismo fármaco con la misma forma, color, característica, pero que no tiene la sustancia activa. En su aspecto se parecen idénticos, hasta tienen el nombre completito y todo, pero en ese grupo solo es placebo, ¿sí? Claro, van a haber pérdidas de personas en las que se pueden retirar en cualquiera de los 2 lados o pueden morir por X otra razón. Pero también puede haber pérdidas por incumplidores, las personas que no se tomaron la pastilla como se le indicó. Y también pueden haber reacciones adversas en ambos, tanto en el grupo A, que es el medicamento que se está estudiando,
que tiene la sustancia activa, y el grupo B puede también tener reacciones adversas, pero que no tiene ningún medicamento. Entonces, eso se va a comparar la respuesta de estos dos controles. Y si los controles del grupo A tuvo mayor efectividad para la enfermedad, entonces estamos hablando que superó a el control de los placebos. Y entonces eso nos indica que el medicamento sirve. Si el control, la respuesta del grupo A no supera los placebos, o decir que el placebo fue mayor, significa que el medicamento no sirve para nada. ¿Sí? Eso es, para eso se utiliza el efecto placebo para investigar la eficacia de un fármaco. ¿Sí? Luego tenemos eh, la, eh, la nomenclatura. ¿Cómo se le nombra a los fármacos, a los medicamentos? ¿Por qué reciben esos nombres y cuántos tipos de sistemas para nombrar los fármacos en existencia? ¿Sí? Pues hay 5: código del fabricante, el nombre comercial, la denominación común internacional, que es la que conocemos nosotros como nombres genéricos, el código anatómico terapéutico químico, que ese más se utiliza en Estados Unidos, ¿sí? Que son números y letras. Y el nombre químico sistemático y IUPAC, que casi el único que lo maneja, son los químicos, porque es tan complicado aprenderse esos nombres, ¿sí? Ya lo vamos a ver el ejemplo de cada uno de ellos. Cuando una empresa farmacéutica está haciendo un medicamento, está estudiando un medicamento, el fabricante le va a colocar un código, ¿sí? Un código que tiene letras, que tiene números, y este código va a ser único para ese fármaco. Por ejemplo, el ST1 571 es el imatinib, que nosotros lo conocemos normalmente como Glivec. ¿Sí? El nombre comercial es Glivec y sirve para tratamiento de la leucemia. ¿Sí? Entonces, el código del fabricante lo da el código, pero puede utilizar, dependiendo, al inicio tiene un número, y luego cuando ya se va viendo, se va descubriendo todas sus capacidades, todas sus virtudes en relación a curar una enfermedad en específico, ya entonces se le colocan con los otros nombres. ¿Sí? El nombre comercial del medicamento también lo da la empresa que lo distribuye o lo fabrica, ¿sí? Cualquiera de los dos. Entonces puede ser el mismo nombre, denominación común internacional, o nombre genérico, como por ejemplo ácido acetilsalicílico. Pero pueden haber varias empresas que utilicen la misma molécula activa. Y entonces unos le van a poner aspirina, otros le van a poner cardioaspirina, otros le van a poner alcalcercer, aspirin, solprin, Actron, azaprin. ¿Okay? Entonces todo eso va a depender de la empresa. Lo hace de una forma de mercadeo en que sea más fácil de aprender, que sea pegadizo, que sea relacionado a la enfermedad, ¿sí? Como decir denguina. Entonces, todos esos nombres los da la empresa y lo comercializa, le pone su patentado, su patentado, para que otra persona, otra empresa, no lo vaya a utilizar en el caso de eso. ¿Da? De ahí tenemos la denominación común internacional, que
normalmente son los nombres genéricos, que nosotros lo conocemos así, pero se llama denominación común internacional. Y este lo da o es propuesto por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esta denominación dice que hay fármacos que tienen parentesco, que vienen de una misma línea. Y entonces, en base a esa línea, le van a colocar el nombre. Como por ejemplo, amoxicilina, termina en silina. Todo medicamento que termine en silina, aquí ve, silina, son beta-lactámicos, ¿sí? Cualquier forma que tenga, pero si termina en silina, es un antibiótico beta-lactámico, ¿sí? O si termina también en ciclina, como la tetraciclina, ¿sí? Entonces es otro antibiótico que es otro tipo de familia. Vamos. Y ahí entonces este nombre ha colocado un sufijo al final de cada nombre. Acepan, estamos hablando de todas sustancias que llegan a alterar como hipnóticos o sedantes o deprimentes, y el ejemplo es el diazepam, ¿sí? Bar es los barbitúricos. Caína, estamos hablando de anestésicos como la silocaína, ¿sí? La ciclina, que ya la hablamos, es la tetraciclina, las cilinas, los antibióticos beta-lactámicos, ¿sí? Y así la eritromicina, estamos hablando, o streptomicina, es otro tipo de antibióticos, ¿sí? Y así sucesivamente, ellos tienen un sufijo que los identifica a qué familia pertenece. De ahí tenemos el ATQ, o Código Anatómico Terapéutico Químico, que este es más utilizado en Estados Unidos. Van a ver que en Estados Unidos no le van a decir acetaminofén, panadol, aspirina, sino que los médicos, para mejor control, usan códigos, ¿sí? Y este se llama el código ATQ, Código Anatómico Terapéutico Químico, ¿sí? Es más útil la nomenclatura, es un código alfanumérico en la que está formado por una letra, por números después, de ahí otras letras, y cada cosa tiene su diferente. Por ejemplo, el diazepam es el N05B-A01. ¿Qué significa el N? El N significa del sistema nervioso central, ¿sí? Me actúa en el sistema nervioso central. De ahí el 05 me dice qué función tiene, agente psicoléctico. Y de ahí la B tiene una subclasificación que también es tranquilizante, es psicoléctico y tranquilizante. Y de aquí entonces tiene el orden de aparición, ¿sí? El orden de aparición, el número último, es el diazepam, fue la primera molécula descubierta en esta familia de fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central, ¿sí? De esa forma, entonces, ahí están los grupos. El primer grupo, la primera letra, si tiene una A, significa que son medicamentos que se utilizan para el tracto digestivo metabólico. Si tiene una B, se utiliza para medicamentos en la sangre. Si una C, es medicamentos que se utilizan en el sistema cardiovascular. Y así sucesivamente, ¿sí? Y ahí tenemos los sufijos. Aquí el N significa, acuérdense, el sistema nervioso central. El 01 es anestésico, el 02 analgésico, 03 antiepiléptico, 04 antiparkinsonianos,
y así sucesivamente. Y ahí los subgrupos, ¿sí? Entonces, de esa forma, los de Estados Unidos se aprenden y la receta la dan con ese código ATQ. Y ahí tenemos el código más bonito, el más bello, que casi nadie lo utiliza, porque son sustancias que se nombran de acuerdo a la formulación química. Ese se llama el nombre químico sistemático, el UPAC, ¿sí? También es un código internacional. En cualquier lado, de aquí a China, cualquier lado, Alaska, donde quiera, va a ser el mismo nombre. Como por ejemplo, tiene el código de la fórmula química y tiene el nombre químico de UPAC. El 7-cloro-4-dietilamino 1-metil-butilaminoquinolina, que es lo mismo, el nombre, denominación internacional común, cloraquina, o nombre común, cloraquina. Es la que se utiliza para la malaria, ¿sí? Y que se estuvo utilizando también para el COVID, pero ahí se demostró que no servía para nada, ¿sí? Bueno, algunos dicen que sí sirven y otros dicen que no sirven. Bueno, cada quien con su criterio, pero lo mejor es irnos con lo de la Organización Mundial de la Salud, aunque ha tenido mucho problema de seguridad y de confianza por los problemas que han ocurrido con el COVID-19. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces las letras en inglés, ¿sí? Más que todo son la fórmula, el radical activo de la fórmula. Aquí tenemos el grupo funcional y el prefijo y el sufijo. Entonces todo eso nos lo va a dar esta fórmula. Veamos dos ejemplos que podemos ver. Perdón, no sé cómo activé esto. Ahí está. Dos ejemplos que no tengo ni idea cómo activé esa función, que consta. Fue accidental, que solo aumentó la parte de donde se marcó. Nombre químico, que es el UPAC, etil 1-metil 4-fenil sonipecoato hidrocloruro. Ese es el UPAC. Nombre genérico o denominación internacional común que la da la OMS, o llamada también nombre genérico, hidrocloruro de meperidina. Y el nombre comercial que lo da la casa que lo fabrica y lo distribuye o lo revende, Demerol, ¿sí? Entonces, este es un analgésico muy potente, pero también como analgésico muy potente, también es bien adictivo. A usted le quita cualquier dolor de lo más fuerte que sea, pero también le produce mucha adicción al Demerol, ¿sí? Veamos el UPAC, N4-hidroxifenilacetamida, nombre de denominación internacional común, paracetamol o acetaminofén. Y nombre comercial, Tylenol, Tapsin, Desenfriol, ¿sí? Ahí ustedes podrán revisar que un principio activo puede utilizarse por varias empresas. Siempre el que crea esa sustancia activa, primera vez tiene un tiempo de ganancia. Es decir, no sé si son 3 años o 5 años en que solo ellos lo pueden producir, lo pueden vender. Y después de cumplirse ese tiempo, ya las otras empresas la pueden producir con la misma formulación química que ellos tienen, ¿sí? Les digo yo que, ¿por qué razón no, cuando aparece el nombre primario, el que la fábrica lo descubrió, el medicamento es carísimo, pero
la fabricación, la producción, el estudio, son millonadas los que gastan y tienen que recuperar el dinero, ¿sí? Y entonces luego, cuando ya queda liberada la fórmula química, los precios caen y bajan, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Aquí está la bibliografía por si quieren ustedes en algo. Bueno, esta información ahí le queda en el aula virtual para que ustedes lo puedan prácticamente estudiar para el examen. Preguntas, jóvenes, dudas, comentarios, Doctor, inquietudes. Dígame. hay que hacer sopas de gallo. Son bromas. Todas las tardes llora y canta. Siempre le canta, doctor, cuando nos está dando la clase. Ahorita estaba cantando de gallo. Lo peor es que no es mío. Yo tengo el gallinero, pero no tengo gallo. Es un gallo del Yo vecino. Más motivo para pensé, comérselo. Por lo tanto, no puedo hacerle sopa porque me viene a hacer el favor de que mis gallinas me pongan huevos. entonces no es mío. Ah, el gallo no es mío, Ah, yo pensé que era pero mío. es el compañero de mis gallinas. Entonces el yerno es. Así. Ay, no. Bueno, jóvenes, si ya no hay más preguntas sobre el tema, pues mañana nos queda el último tema. Doctor, Dígame. así como nosotros, ¿verdad? Que como profesionales de enfermería debemos de manejar tanto como el nombre genérico o los tres, el químico, y porque normalmente en los establecimientos de salud, en el hospital, tal vez escuchamos solo nombres acetaminofén MK de 500 miligramos y entonces es el nombre comercial, pero tenemos que manejar los tres, ¿verdad? Así es, porque imagina que venga una donación de Estados Unidos, solo Y que vienen no los sepamos códigos cuál es. y dirán ustedes, híjole, y que es un montón de pastillas y no sabemos ni para qué es. Y de repente sea para la fiebre, acetaminón, de repente sea retrovirales, de repente sean antibióticos y como no saben la nomenclatura, pues se van a desperdiciar, ¿sí? Entonces sí hay que aprendérselos. Desgraciadamente, a veces no tanto el UPAC, ¿va? Porque el UPAC es bien difícil, pero de vez en cuando hay la que fabrica solo coloca, perdón, la nomenclatura UPAC, pero es mucho más difícil. Siempre trae el UPAC y siempre trae OIT o la denominación común internacional, ¿sí? Entonces, pero ahí está la combinación. Y en sí estaba la polémica de que cuál medicamento es mejor, si el nombre comercial o el nombre genérico. Ustedes ven que en realidad no tiene nada que ver si uno es bueno y el otro es malo, solo es nada más la nomenclatura que se está utilizando. Eso es lo único que cambia. Ahora el mercadeo es diferente. Si yo quiero vender y están comprando más de aquel, pues le tengo que dar más ganancia y más publicidad a mi medicina. Y yo decir, entonces esta medicina, que son nombres comerciales, son mucho mejor que los nombres genéricos. Pero ese es mercadeo, es una venta, es un comercio, ¿sí? Pero no tiene nada que ver si es mejor o es peor una o la otra, cuando vemos que en realidad es lo mismo, ¿sí? Ahora, la calidad de la empresa que lo produce, ahí es la diferencia, ¿sí? Y ahí es otra Porque cosa. hay empresas que no tienen controles de calidad, es decir, introducen fármacos con nombres comerciales y buenos que vienen con nombre de marca y son falsos, ¿sí?
Entonces, y prácticamente son puro placebo. ¿Sí? Inyecciones de Neurobión. No significa que la Neurobión, los Neurobión como marca son malas, son buenísimas, es lo mejor. Lo que viene pirateado significa que solo trae un colorante. Y ahí estamos hablando de la gran diferencia de precios. Una te vale 150 y la otra te vale 15 lempiras. Y entonces, pero la de 15 lempiras, lo que estás pagando es agüita con colorante. Pero como es un placebo, vas a sentir una mejoría, ¿sí? Y entonces vas a seguir comprando más pintura con colorante y se va a sentir la persona mucho mejor. Y esas personas que se mejoran con esos placebos, entonces empiezan a decirle, sí, es muy buenísima esa medicina, cómprela ahí. Yo le digo dónde lo compre y ya, pues, ni modo. Sí, pero es el resultado de el placebo. ¿Quiénes han comprado todo lo Neurobión a 15 pesos, 20 pesos? Y en la farmacia es una extorsión, qué barbaridad, y que nos vale 150, y cómo esto los compran. No, pero voy a comprar un 20 de una sola vez y le voy a dar a mi tío, a mi abuela, a mi tatarabuela. ¿Sí o no? A Sí, veces en los cierto. buses también ellos andan vendiendo Claro, y se los andan, y los es andan ahí comercializando a ese precio que usted menciona y luego uno va a la farmacia y ya siente ya la diferencia. sí, esa es Las comparaciones que comercialización. hace uno Así luego como, después. así como dice usted, es comercialización, es comercio. doc- ¿Sí? No y, es, y no es de tan medicina ni farmacoterapia, sino es un comercio. sí, Dígame, eso. Graciela. Sí, que de tan barata uno queda. ¿Será que esta medicina es real? Dice, a ver qué le echarán que está tan barata, porque eso pasa siempre cuando se suben a los buses, así a subir las medicinas, y uno tal Así vez es. las así carísimas. Entonces ya uno como que queda como con aquel miedito, ¿verdad? Que a ver qué se estará metiendo uno, pero es por tan barato que lo dan, pues. Sí. Y lo peor es que algunas personas se cubren y se sienten mejor porque así es las sustancias placebos. La sustancia placebo, como la enfermedad a veces es de origen psicológico, neurológico, cerebral, de pensamiento, entonces, y la fe que le tiene uno a un medicamento que le digan, entonces se va a curar prácticamente, o se va a mejorar. Pero nada que ver con la realidad, ¿sí? Esa es otra realidad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, se puso buenas las preguntas. Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, nos vemos el día de mañana. Feliz tarde. Igual, doctor. Doctor, igual. Feliz tarde. Igual a ustedes. Gracias.